Cordial saludo y bienvenidos una vez más a nuestro curso de Python. En esta ocasión vamos a terminar el ejercicio del parqueadero, ejercicio que habíamos empezado en un encuentro anterior y el cual nos ha permitido llevar nuestros conocimientos de lo visto hasta ahora en el curso de Python y ahondar en otras herramientas que utilizaremos posteriormente. Muy bien, vamos a mirar entonces lo que llevamos hasta acá. Bien, habíamos cargado el archivo en una lista y lo mostrábamos, creamos una lista con las diferentes placas, lo cual nos permitía también saber el total de autos, creamos una lista con las frecuencias de cada placa y creamos una lista de lotes de registros por placa. Esto de los lotes era para poder obtener los tiempos y los consumos, es decir, el valor pues, de esos tiempos. Entonces vamos a hacer la parte de obtener los tiempos, que ya lo otro es simplemente pues multiplicar el acumulado de tiempo de cada vehículo por lo que eh, por el valor según la tablita que habíamos visto. Recordemos rápidamente aquí el ejercicio, donde tenemos un archivo con este, digamos, formato y nos daban estas columnas, placa, fecha, hora, entrada y salida, nos daban como esta tablita dependiendo pues del tiempo que haya durado el vehículo. Pero nos pedían cuántas placas, cuántos vehículos habían arrimado en el mes, cuál era la placa que más tiempo, pues, el vehículo que más tiempo había estado, el que menos tiempo, y el promedio general de vehículos, dice aquí, utilizando un algoritmo. Bien, entonces empecemos a programar. Para esta ocasión, deseo compartirles esta herramienta, que es el Notebook de Jupyter. Esto es, digamos, una plataforma que nos permite crear cuadernos. Cuando decimos cuadernos nos referimos es que podemos combinar código, es decir, lo que hace un cuaderno es tomar nota. Aquí podemos tomar nota, es decir, combinar texto y colocar código funcionando de Python. Para eso se utiliza Anaconda, como lo ven ustedes aquí, en este sitio, que les voy a hacer un zoom para que lo miren. Y en la descripción pues dejo los enlaces. La instalación es supremamente fácil, siguen los pasos que le dicen aquí. De aquí aparece la opción para descargar Anaconda y los comanditos pues para instalar. Ok, una vez que ustedes lo tienen instalado, como en el caso mío, pues simplemente vamos a abrir acá el símbolo del sistema y digitamos este comando, Jupyter Notebook. Y van a ver que él entonces va a ejecutar, nos abre como un servidor en el navegador en el cual nosotros ya podemos empezar a crear nuestros cuadernos. La ventaja también de trabajar con estos cuadernos de Jupyter es que puedo trabajar incluso con otros lenguajes, pero de verdad que funciona excelente trabajándolo con Python. Entonces, una vez que ejecutamos este comando y presionamos Enter, vemos que aparecen estas líneas y se nos abre en el navegador el localhost, es decir, que ya está funcionando como un servidor. Vamos a ir aquí a la parte de la derecha y vamos a ver que aquí dice New Notebook y aparece si deseamos crear un nuevo cuaderno, en este caso utilizando la versión 3 de Python. Yo le voy a dar clic ahí y lo que ustedes observan acá, que ya me aparece el logo de Python en la parte superior, lo que observan acá se llama una celda. ¿Qué es una celda? Es como un rengloncito del cuaderno, pero es un rengloncito que puede ser de código o puede ser de texto. En este caso vamos a empezar con la parte de texto. Entonces ustedes ven que aquí aparece un combo box, el cual tiene varias categorías. Vamos a utilizar por ahora estas dos, que es código y Markdown. Markdown nos permite entonces colocar un texto, como si estuviéramos, digamos, preparando toda la explicación del código a modo de clase. Por ejemplo, cargamos un archivo y lo mostramos en la lista. Listo, cargamos un archivo en la lista y lo mostramos. Ok, entonces ya con esto él me generó este texto. Ahora yo le voy a dar insertar celda debajo, below. Le damos a insertar celda debajo y observen que aquí aparece código. Y ya aquí puedo escribir un código. Entonces vamos a empezar a escribir el código que ustedes ya conocen. Entonces coloco el código, en este caso lo tengo copiado en el D. Y vamos a crear aquí, bueno, tengo que decirle la lista.
y vamos a recorrer la lista para ver que se haya cargado. Ya es el código que ustedes conocen. Ok, y simplemente vienen acá y le dicen Run. Y observen que así de rápido ya tengo todo el archivo cargado. Entonces la ventaja de cargar, pues de trabajar con con esta herramienta, es que mire que uno va quedando como un cuadernito. Voy tomando nota y voy quedando un cuadernito. Por ejemplo, aquí acabo de cargar la lista, ¿cierto? Y voy colocando lo que voy haciendo. Creo una lista, cargamos el archivo, mostramos la lista. Ahora voy a colocar otra anotación. Por ejemplo, buscamos o creamos mejor una lista con las diferentes placas, que era parte de lo que ya habíamos hecho. Entonces insertar, celda debajo, y la que vamos a trabajar es de código. Y podemos reutilizar este pedacito que ya teníamos para acá. Y simplemente aquí creemos otra lista que la podemos llamar placas, como ya habíamos visto, igual. Y preguntamos al recorrer esto que si la placa que se fila en la posición 0, recuerde que rápidamente hago aquí un recorderis. Tengo esto y aquí está la posición 0 donde tengo la placa, está la posición 1 donde tengo la fecha, está la posición 2 donde tengo la hora y está la posición 3 donde tengo si es entrada o salida. Entonces en este caso estamos diciendo que si en esta posición, ¿cierto? Si la placa que está ahí no se encuentra, o sea, no está en placas, entonces simplemente la agregamos. Le decimos placas.append. Y podemos agregar simplemente las placas. ¿Y esto para qué lo hacemos? Pues puedo obtener la longitud, o colocarle aquí print, y que me muestre la longitud, coloquémosle aquí, total autos diferentes. Esto ya lo habíamos hecho, simplemente es un recorderis y para que miremos cómo funciona esta herramienta, pero hacerlo hasta ahí y ya lo otro lo haré un poco más rápido para mostrar cómo vamos resolviendo el archivo. Más, entonces aquí coloquémosle ok, y ejecutamos hasta ahí. Bueno, si aquí nos saca un errorcito, dice que debe ser string, entonces simplemente lo concatenamos. Aquí coloquémosle más string placas. Y me dice que el total de autos diferentes es 952. Inclusive aquí le dejé de faltarle un espaciecito. Ejecutamos de nuevo. Total de autos diferentes 952. En fin, voy a dejar esta partecita del notebook hasta ahí. Simplemente es para que nos demos cuenta cómo se crea un cuaderno de fácil y cómo es de agradable trabajar con esta herramienta. Así podía ir describiendo todo el archivo, ir colocando el paso a paso de lo que voy haciendo, es decir, de estos mismos pasos que teníamos acá en el Sublime Test, los puedo ir colocando acá e ir explicando e incluso ir documentando todo el código. Y lo bueno es que yo lo puedo guardar, ponle aquí cualquier nombre, y digámosle que lo vamos a descargar. Y lo puedo descargar en estos formatos que me muestran aquí o como HTML para tenerlo como una página web. Aquí lo guardé como una página web y cuando lo abro observen cómo queda. Obviamente él aquí me tiene pues todos los archivos que yo cargué, todo el archivo, pero mire cómo va quedando. Obviamente ustedes lo pueden actualizar, editar, pero es bastante agradable trabajar con esta herramienta, entonces se la recomiendo bastante. Aquí me tocaría ponerle el nombre, en este caso por ejemplo parking o parqueadero, y renombrar, guardar. Ok, bueno, con esto claro, vamos ahora a trabajar con nuestro archivo, pero lo voy a hacer en PyChart para hacerlo un poco más rápido
pero es muy probable que en futuros videos me vean utilizando bastante esta herramienta del Jupyter Notebook. Vamos entonces a PyCharm y aquí tengo, digamos, ya todo el código, lo que he hecho, pero que lo voy a ir explicando paso a paso lo que, digamos, lo nuevo que ustedes no hayan visto, ya que mientras digito todo y voy explicando, pues nos tomamos un poco más de tiempo, pero voy a ir explicando cada una de las cosas que he hecho. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, entonces, era obtener los tiempos en esta segunda parte, ya que esto ya lo habíamos hecho. Ok, y la clave aquí era crear una lista de lotes de registros por placa, es decir, que todas las placas o todos los registros más bien de un mismo archivo me queden todos continuos, que esto lo estaba mostrando aquí en el Excel, donde ustedes observan que organizándolo en el Excel me queda en orden alfabético y por lotes, es decir, todos los que son de esta placa me quedan aquí y él respeta pues las fechas iniciales como había llegado, como estaba esta placa. Entonces acá lo que he hecho en el Excel es empezar a obtener los tiempos aplicando fórmulas y funciones. Voy a bajar rápidamente hasta acá. Eso es. Y había mostrado pues en un video anterior cómo trabajaba con las horas y con las fechas. Y lo que utilizo en Excel es lo que hago es concatenar o más bien cotejar que sí tengamos los mismos resultados en ambos. Muy bien, entonces vamos con la parte de los lotes. Voy a explicar desde acá, digamos, desde la partecita donde orquesto todo el programa, que es esta, donde lo primero que hacíamos era que íbamos recorriendo esa lista, la íbamos recorriendo fila por fila. Y aquí lo que acabamos de hacer en el notebook, que era que íbamos a crear una lista en placas, de placas no repetidas. Luego aquí estamos creando los lotes. Entonces aquí creo una funcioncita para generar esos lotes por placa. Si le damos control clic, entonces nos va a llevar a esta función para que observemos en qué consiste. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá en esta función? Entonces dice lotes placa. Y cuando él recibe la placa, lo que hace es que la busca. Eso ya lo hemos visto en el video anterior, pero lo que hace es que lo busca. Pregunta que si esa fila en esta posición es igual a placa, que es el parámetro que acaba de entrar. Si eso es igual, entonces simplemente en una nueva lista que yo tengo llamada ordenada lotes, voy agregando esa fila. ¿Esto qué me permite? Que me queden organizados así como lo vemos en el Excel. Es decir, de que todos los datos me queden continuos. Todos los datos de una misma placa me queden continuos como los vemos acá. Todos están organizados de forma continua. Los de una misma placa. Y también me sirve porque todo este lote, voy a subir esto aquí. Bueno, a todo este lote, yo necesito sacarle el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta? ¿O cuánto fue el tiempo consumido por este vehículo? Entonces ese es el tiempo que él me va dando aquí, que como habíamos visto en el caso de esta placa son 74 horas, 19 minutos y 32 segundos. Ok, pero necesito que eso me lo haga con todos los bloques, con todos los lotes. Al tener 952 placas, que era lo que habíamos visto, pues obviamente tenemos 952 lotes. Entonces voy a mostrarlo primero funcionando para que ustedes tengan ya pues la certeza de qué es lo que vamos a hacer. Voy a ejecutarlo. Bienvenidos a la Matrix. Entonces recuerde que aquí está procesando 10.000 líneas, les está organizando por lote, les va sacando los tiempos y también está haciendo algo que es purgar el registro, que ahorita explico en qué consiste. Entonces observen que acá he sacado el total de vehículos, que ustedes ya lo habían visto, el total de registro, el total de vehículos, el vehículo que más tiempo estuvo, que nos dice la placa, el que menos tiempo estuvo, y observen que estoy mostrando los lotes, que digo que es la parte esencial de todo el ejercicio, y los estoy enumerando. Observe que aquí dice fin de la impresión del lote 952, lote 951, lote 950, y así sucesivamente con todos los lotes, es decir, cojo todos esos registros y los voy mostrando. Y no solo eso,
sino que observen que también voy mostrando eh, el lote, por ejemplo, el lote 935, muestro todos los registros de ese lote. Y lo que ustedes están viendo aquí es una listica de índices, que esto me permite purgar el archivo. Ahorita van a ver qué es eso. O bueno, les muestro de una vez. Lo que pasa es que en el archivo original que nos dieron hay errores. Es decir, nos están, y eso que es el archivo original, pero como tal hay errores. No sé si fue una cascarita que le colocaron a los estudiantes cuando le pusieron este ejercicio. Entonces hay que purgar el archivo. ¿En qué consisten los errores? En que hay ciertos, por ejemplo, hay dos entradas continuas y eso no puede estar. Tiene que estar, es como dice aquí, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, ¿cierto? Pero no pueden haber dos entradas continuas ni dos salidas continuas. Eso sería un error. Y eso es lo que yo estoy purgando. Por eso creé una función que dice purgar archivo. Miren acá un momentico en el Excel para que busquemos, por ejemplo, miremos aquí una de estas placas rápidamente. Entonces observen, por ejemplo, que esta placa tiene aquí unas inconsistencias. En los registros de esta placa hay ciertas inconsistencias. Observen, voy a correrme un poquito aquí, dónde empieza el lote y dónde termina. Ok, indicando por ejemplo que este es el índice 0, 1, 2. Entonces aquí vemos por ejemplo que en el 7 hay una inconsistencia, aquí lo marqué en el azul, con color azul, porque hay dos entradas continuas. Lo mismo en el 9 hay otra inconsistencia porque hay dos salidas continuas, pues un carro no puede salir dos veces, al menos que salgan pedazos. Y lo mismo acá en la 17. Observen que marco en la segunda, voy a hacer un zoom aquí, y observen que yo marco en la segunda, es decir, si él ya entró, esta primera es la buena, esta otra, esto está mal, esto no debe estar ahí. Lo mismo, si ya salió, pues ¿para qué volver a salir? Ya salió. Por lo tanto, esta salida es la buena y la otra es la mala. Entonces lo que yo elimino es la segunda. Para eso lo que hice fue crear una función que se llama purgar archivo, que lo que hace es que me toma de a dos registros de esta placa y va preguntando que si en la fila que le sigue a donde estoy ubicado está este mismo carácter, entonces que me lo elimine. Eso es lo que he hecho purgando. Entonces vamos a mirar aquí en este archivo que ya lo tengo procesado, esta misma placa que se llama CJ119. Démosle control F, CJ, miren acá, CJ 119 y abramos el archivo de Excel. Comparemos ambos. Vamos a hacerle aquí un pequeño zoom y observen que aquí en la parte inferior estoy mostrando en qué índices ahí están esos conflictos o esas incoherencias. Entonces me muestra que en el 7, obsérvelo acá, el 9, mírelo acá, el 17 y el 19. Y observamos que en el 19 en efecto también hay otra salida. Entonces esto no puede suceder, ¿cierto? Entonces si nosotros contamos aquí, diríamos que hay 20 registros o 21 si contamos el 0, pero hay 4 que están mal. Entonces esos 4 hay que eliminarlos y aquí entonces nos quedarían 17 registros buenos, que serían, bueno, nos quedarían los registros buenos, eliminando los que hemos purgado. Que si ustedes observan acá, ya este registro en la parte de la izquierda está bien. Porque miren que ya tengo entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, y así sucesivamente, de modo que no haya ninguna incoherencia. Y de esta forma podemos procesar cuándo entró un vehículo, cuándo salió, cuánto tiempo se demoró en cada una de, digamos, en cada uno de esos registros, que voy mostrando el tiempo exacto en horas, minutos y segundos, y al final, pues voy mostrando el tiempo total que gastó el vehículo en el mes, ¿cierto? Entonces miren que está funcionando bastante bien. Pero volvamos entonces a esta función de purgar archivo, para que miremos cómo fue que la hice. Que es algo sencillo, entonces vamos desde acá de donde estamos procesando todo. Entonces decíamos, obteníamos los lotes, que es lo esencial. Aquí creo una variable
llamada placa para guardar temporalmente este valor eh, y luego utilizarlo. Aquí muestro cómo lo estoy utilizando. Aquí estoy obteniendo las frecuencias que ya lo vimos, que era simplemente contar cuántos registros estaban de cada placa. Aquí estoy creando un diccionario, pues de hecho lo estoy llenando, ya lo creé, pero lo estoy llenando, donde le estoy enviando como clave. Recordemos que los diccionarios, y si no miran la parte donde estoy explicando las estructuras de datos en Python, y en los diccionarios tenemos dos pares o dos pares de valores, tenemos la clave y tenemos el valor como tal. Entonces me pareció más prudente crear un diccionario en el que almacenara la clave, que va a ser la placa, y el valor, que va a ser el número de frecuencia. ¿Esa frecuencia para qué la necesitamos? Pues para saber cuando creamos un lote, por ejemplo, si tiene 10 registros, que ese lote va a ser de 10 filas, si tiene 14, si tiene 20, etcétera, como lo veíamos aquí en el Excel, donde cada placa pues puede tener un lote diferente. Y como lo veíamos obviamente aquí en la ejecución. Miren que cada lote, tengo lotes muy grandes y tengo también algunos lotes un poco más pequeños, como este, por ejemplo. Y observen que aquí, por ejemplo, no hay incoherencias, por eso lo muestro. Entonces, estos son los lotes. Y yo cojo la frecuencia, es para tomar el número de filas. Ok. Pero entonces miremos cómo fue que purgué ese archivo. Ah, bueno, y aquí tengo este que es más importante, antes de ir a esta parte, que dice llenar temporal. ¿Qué es llenar temp? Entonces, lo que les decía, yo obtengo la frecuencia. Es esta función que tengo acá, donde yo creo una lista temporal con la frecuencia. Entonces la frecuencia es para obtener el número de veces que estuvo, número de filas, pues el número de registros que tiene una placa. Recuerden que yo ya la tengo ordenada por lotes, en una fila, en una lista llamada así, ordenada lotes, que es esta. Pero yo necesito crear una lista temporal. Visualicemos esto. Aquí tengo una temporal y aquí tengo, digamos, toda la lista grande, donde tengo todos los registros, todos. Pero necesito tomar porciones, es decir, necesito tomar, por ejemplo, este lote de esta placa y cargarlo temporalmente acá. Entonces aquí lo que él hace es que se toma estos registros y me los va almacenando temporalmente en este lote para yo procesarlo, ¿cierto? Pero ¿cómo es que él lo llena? Observen que aquí creé dos acumuladores, uno que inicialicé en 0 y otro que lo voy inicializando con la frecuencia. Porque si la primera vez, por eso dije aquí, si la primera vez, o sea, cuando el acumulador está en 0, o sea, cuando vamos a empezar a cargar un lote de la primera fila o el primer lote que voy a procesar, entonces voy a arrancar desde la fila 0, ¿cierto? Desde acá. Y le digo que va a llegar hasta frecuencia, por eso frecuencia la estoy asignando acá en este que llamé acumulador final. Por lo tanto, si aquí yo tenía 14 registros, entonces él me va a copiar esos 14 aquí. Bueno, ¿y para qué necesito esto? Observen que aquí por el lado del sino estoy diciendo que entonces él me va a copiar en tempo, que es una, una lista temporal, me va a copiar desde la posición donde esté Acumi, o sea, el acumulador inicial, hasta el acumulador final, ¿cierto? Entonces, por eso aquí le estoy diciendo que si el acumulador está en 0, arranque de ahí, y si no, él le va a asignar aquí la frecuencia, por eso aquí dice acumulador inicial va a ser igual a acumulador final, para que cuando vaya a copiar el siguiente bloque, él no arranque otra vez desde 0, sino que me arranque desde acá, es decir, toma desde donde copié el último bloque. Listo, recuerde que toda esta lista que tengo acá se llama ordenada, esta es la que se llama ordenada lotes, y esta es la que se llama tempo. De hecho, lo voy a poner acá para que nos quede y lo puedan ustedes pausar en el video, ir analizando el código. Y esta de acá, recuerde que se llama ordenada lotes, que esta fue la que organizamos similar a lo del Excel, donde cada placa tiene su grupito de registros, cada placa su grupito de registros, y vamos procesando estos, los vamos almacenando aquí en este temporal para irlos procesando. Entonces aquí voy tomando todos los lotes. Por lo tanto, esta tiene 952 lotes, porque son el número de placas diferentes que hay y cada una tiene su propia cantidad de registros. Ok, ahora aquí en Tempo vamos procesando lote a lote. ¿Y para qué lo hacemos así? Para poderlo purgar. ¿Qué es purgar? Lo que vamos a ver enseguida, que es eliminar esas cuando hay doble entrada o hay doble salida, lo cual no debe ocurrir, ¿cierto? Entonces eso se debe de evitar. Incluso es muy probable que el archivo tenga
otras incoherencias. Entonces bajemos acá donde dice purgar tempo. Y observen que acá la magia, lo que pues digamos que lo que estoy haciendo es que tengo, volvemos a visualizar aquí la lista. Yo tengo la lista temporal y lo que hago es que voy a tomar de a dos registros, pero tengo dos for para irlo recorriendo. Observen que el primero, que lo se va a mover por la fila 1, arranca en la fila 1 y el siguiente arranca en la fila 2 para ir comparando de a dos registros. Y este le estoy diciendo que va a brincar de dos en dos, es decir, el primer for, el externo, se va a brincar de dos en dos, de dos en dos. Y el otro, el for interno, solo se va a mover en una fila a la vez. Y observen que aquí le estoy diciendo que arranca desde la posición J, donde J le estoy inicializando en 1 y aquí le estoy diciendo que va a llegar hasta J más 1. Recuerde que esto aquí es un rango en Python, por lo tanto, cuando yo le digo que J va a llegar hasta J más 1, él realmente llega hasta una posición antes de la que yo le estoy denotando acá, porque así funciona Python. Si le decimos hasta 9, llegaría hasta 8. En este caso, J más 1, uno diría que llegaría hasta el 2, pero no, se queda en el 1 y eso me permite saber que no se va a pasar para otra fila, sino que él siempre se va a mover dentro de una misma fila. Y ya aquí, pues el simple condicional, donde estamos comparando en la posición 3, que recuerden que, o sea, fila en la posición 3, aquí es donde tenemos este carácter de la S o tenemos el carácter de la E. Estamos diciendo que si fila 1, recuerde que fila 1 voy con el for de arriba, démosle, aquí estoy en fila 1, que si la fila 1 en esa posición, o sea en la 3 que es donde está el carácter E o S, es igual a lo que tengo en la fila 2, recuerden que aquí estoy en la fila 2 con el for interno, que si es igual, bueno, y aquí primero estoy eliminando los espacios, ¿cierto? Y estoy preguntando que si es igual a S, o sea que si tiene el mismo carácter en ambas, o si fila 1 en esa posición es igual a la E y la fila 2 en esa posición es igual a la E, entonces le estoy diciendo aquí en una lista que llame temp, muy parecida a esta, que me vaya agregando pues el índice. Aquí la J es para ir grabando el índice. Guardo el índice. ¿Para qué guardo el índice? Para eliminarlo. ¿Por qué no lo puedo eliminar ahí directamente? Porque al eliminarlo, y luego le estoy diciendo con los ciclos que por ejemplo, él arrancó en la posición 1 y va a brincar a la posición 3, pero resulta que eliminé el de la posición 2, ya el 3 de él va a ser diferente y me puede generar inconsistencias. Entonces, luego de probarlo, por eso vi que la mejor solución era crear una lista llamada tempo 2, o sea, temporal 2, y en esa sí voy a eliminar, porque en esta yo hice una copia, en esta hice una copia de ese tempo. ¿Cierto? Que es lo que nosotros vemos acá, que las limpio ambas, y aquí hice una copia. Y aquí entonces lo que le estoy diciendo es, voy puliendo. Recuerde que esta es tempo, ¿cierto? Y tengo una copia espejo de la misma llamada, voy a colocar aquí en rojo, llamada tempo 2. Listo, tempo 2. Entonces, esta, yo obtengo los índices de los que, donde hay inconsistencias, por ejemplo, digamos el 1 y el 3, y ya me vengo para acá y busco esos índices, esas filas donde están esos índices y las elimino, quedándome entonces en tempo 2 el lote como lo necesito. Ok, y luego pues luego de que proceso esto, por eso ustedes ven que yo limpio los tempos. Entonces la J, obviamente también el segundo ciclo se está desplazando de 2 en 2, por eso aquí la J la voy incrementando más 2. Estos mismos for los estoy utilizando para obtener los tiempos, ya que necesitamos de 2 registros. Entonces ya vimos por qué necesitamos purgar el archivo y cómo es que lo fui llenando por lotes y fui procesando en esas listas temporales. Ok, y aquí pues tengo una función que dice imprimir temporal, que es lo que ustedes ven cuando voy mostrando eh, cada uno de los lotes. ¿Cierto? Cada uno de los lotes. Bueno, aquí le coloqué un nombre no muy agradable. A veces los programadores, cuando estamos trabajando seguido, nos empeliculamos mucho. Ahí me disculpan pues que se me fue este nombrecito y no alcancé a editarlo. Ok. Entonces, ya con esto los voy mostrando. Ahora viene la parte de procesar los tiempos. Pero vamos abajo y miremos entonces en qué parte íbamos. Ya vimos entonces lo de los lotes, ¿cierto? Obtenemos las frecuencias, lleno el diccionario, cómo llenamos los temporales y cómo purgamos cada una de las listas, pues cómo purgamos tempo.
para eliminar inconsistencias y porque hablábamos de inconsistencias. Y finalmente sería timeLote, que es la que me obtiene los tiempos. Por eso dije timeLote, o sea, lote por tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos con esta? Que digamos es la que es un poco más larga, pero si ustedes vieron el video anterior a este, en el cual explico cómo trabajar con fechas y horas en Python, con toda seguridad ya está muy fácil porque prácticamente es reutilizar ese mismo código aquí. Obviamente en este pues trabajo un poco más con fechas, pero es lo mismo. Entonces, igual con los dos ciclos que les mostraba ahora, estoy utilizando dos for para ir tomando de a dos registros. Vuelvo aquí al Excel. Entonces yo necesito ir tomando de a dos registros, que eso es lo que hago con estos for. Tomo de a dos registros. Y este primero, entonces arranca en esta fila y este arranca en la siguiente fila. Porque necesito tomar los dos registros para poder tener una entrada y una salida, ya que la diferencia entre esa entrada y esa salida es la que me da uno de los tiempos, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo 20 registros, quiere decir que hay 10 procesos, por decirlo así, de tiempo para cobrar o consumidos por esa placa. No puede haber una entrada sin una salida, ¿cierto? Si hay una entrada y no hay una salida, quiere decir que el vehículo aún está en el parqueadero, pero no puede haber una salida sin una entrada, a no ser que yo haya hecho un cambio de mes y haya procesado lo de cada mes aparte. Pero según este archivo, debo tener entradas y salidas. Bien, entonces, lo que ustedes ven acá es que yo voy reemplazando, voy a ir corriendo esto, pero voy a dejar los dos en paralelo porque es bueno ir mirando lo de las placas para, con el código, ir teniendo idea de qué es lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, aquí. Le digo que a la fila 1, en la posición 1, recuerde que en la posición 1 es donde tengo donde tengo la fecha, aquí está la posición 0, posición 1, ¿cierto? Posición 2 y posición 3. Entonces la 1 es donde tengo la fecha y le estoy diciendo que ahí me reemplace los espacios que encuentre. Observe, espacios que encuentre me los va a eliminar, ¿cierto? Pero lo pongo así, para evitar errores de formato. Y luego, utilizando split, que ya lo habíamos visto en el video anterior de las horas, pero lo recuerdo aquí brevemente, lo que él hace es que me toma, digamos, esta fecha. Bueno, tomémosla bien. Esta fecha. Y utiliza como delimitador, en este caso, el slash. Y me crea una listica. Me crea una listica acá adentro. Tomémosle texto. Bueno, me va a quedar un poco grande. Con esto, separado, ya le pone la coma indicando que tiene 3 elementos, en este caso 2017. Bueno, ustedes ya me entendieron, pero así me quedaría a mí la lista. Entonces esto que acabamos de ver acá, él viene y lo guarda en esta listica. Así me queda esta listica. Pero si ustedes observan acá, estoy manejando este formato que dice primero el año. Vemos que el año está. Recuerde que esta listica internamente tiene estas posiciones. Entonces dice, primero va el año, que está en la posición, perdón, esta es la posición 0, la posición 1 y esta es la posición 2. Ok, entonces primero va el año, que está en la posición 2. Luego del año va el mes, que está en la posición 1. Y finalmente va el día, que está en la posición 0, de acuerdo a este formato. Y observen que estoy utilizando entonces date en este caso. Lo mismo hago para la segunda fecha, o la fecha de salida, ¿cierto? La fecha de salida. Entonces, reemplazo los espacios que encuentre, creo una listica temporal aquí, una mini listica con esos datos, y luego los ordeno. Observe que aquí ya estoy creando una variable de tipo depTime. ¿Para qué la necesito crear de tipo depTime? Para poder hacer cálculos con ella, para poder hacer operaciones aritméticas como la vemos acá, donde a fecha de salida le estoy restando fecha de entrada. Y la fecha de salida, ustedes ven esto acá, fecha S y fecha E, fueron las que extraje, digamos, de esas listicas que había creado según el split. Ok, y aquí creo una variable de tipo entero llamada acumulador días. Y acumulador días le estoy diciendo que me tome acum, que en este caso este es de tipo depTime. ¿Por qué es de tipo depTime? Porque al asignarle esta operación entre dos depTime, como es fecha de salida y fecha de entrada, este me queda de tipo depTime. Entonces por eso aquí le antepongo el int y le digo que me devuelva. Recuerde que estoy con depTime, entonces él tiene varios métodos
cuando le pongo el punto, ¿no? Me vuelve el total de segundos, el total de días, microsegundos, lo que yo necesite, en este caso los días, y me los acumula acá. Y de esta forma yo puedo decir cuántos días transcurrieron entre dos fechas. Y bueno, y ya empezamos a hacer lo mismo ya con las horas. Recuerde que la fecha estaba posición, en la posición 1 y la hora está en la posición 2. Por eso dice aquí, o lo puse así, de que ahora vamos con las horas. Y aquí hago exactamente lo que ustedes ven en el video anterior, que aquí les dejo el globito, la tarjeta para que lo miren, por si tienen dudas de cómo se trabaja con esto de las fechas y las horas. Y lo mismo, las extraigo, hago todas estas operaciones, hago exactamente lo mismo que explico en este video, que es la parte, digamos, más larga de este código, donde si el acumulado de días es igual a 0, entonces que haga esto, que nada más haga una resta de horas. Si el acumulado de días es igual a 1, lo cual puede ser engañoso, porque lo que decíamos en el video anterior, yo puedo entrar a las 23 horas de ayer y salir a la 1 de la mañana de hoy. El sistema me muestra que pasó un día, pero realmente nada más he consumido 2 horas. Pero entonces, con lo que vimos en el video anterior, que es exactamente lo que ustedes están viendo aquí, copié y pegué de lo que hicimos, y con esto entonces valido que no vaya a tener errores ni inconsistencias en esos cálculos. Muy bien, y ya con eso pues simplemente recorro, aquí vuelvo y limpio las listas temporales y ya calculo los tiempos, que es pues nada del otro mundo, obtengo el total de segundos, calculo los tiempos y los muestro. Y de esta forma pues eso es lo que nosotros vemos cuando estoy procesando el archivo. Ya en la parte final, después de que obtengo el tiempo, observen que aquí estoy utilizando. Aquí muestro entonces el total de registros, el número de placas diferentes y aquí estoy obteniendo los tiempos. Creo un diccionario con los tiempos. Mire que aquí dice Dict Times. Creo un diccionario con los tiempos donde le digo a él que me obtenga el máximo valor, ¿cierto? Y guardo también esa placa. Aquí el mínimo valor y guardo también esa placa. Observen que aquí también se puede utilizar estas funciones lambda. Nos acuerda el famoso cálculo lambda de Alonso Church, que también lo trae Java y otros, pero del cual hablaremos en detalle más adelante. Pero por ahora es para que entendamos de que yo creé un diccionario de tiempos donde fui almacenando la placa y su tiempo. ¿En qué momento yo lo iba almacenando? Observemos acá. Aquí. Observen que en esta línea, luego de que proceso un lote, mire que yo tomo todo el acumulado de segundos de ese lote, es decir, voy sumando todos los registros y todo eso lo voy convirtiendo en segundos y lo almaceno como clave en este dictime, en este diccionario de tiempos. Y aquí me queda entonces la placa que está en la fila 0 y el valor que me va a quedar ahí es el acumulado de segundos. Ya finalmente, pues con esto obtengo el valor máximo que tengo almacenado en ese diccionario y el valor mínimo dando respuesta a lo que me están pidiendo. Ya finalmente lo otro sería calcular los costos de los tiempos. Como ustedes ven acá, la parte que no he hecho, pero porque veo que todavía hay ciertas inconsistencias en el archivo. Por ejemplo, aquí dice 1330 horas, pero no porque el código esté malo, sino porque noté que en el archivo inclusive hay fechas donde está un mes de entrada que es superior al mes de salida y eso es ilógico. Entonces, claro, me va a dar fechas que no son, porque recordemos que un mes, pues si tiene 30 días serían 720 horas, si tiene 31 días serían 744 horas, dándonos un promedio de 730 o 731 horas, eh, ¿cierto? Entonces, esto aquí en el mes no puede tener toda esta cantidad de horas. Obviamente el sistema calcula independiente de si son varios meses y me da todo eso en horas, minutos y segundos. Es decir, el código está bien, pero todavía el archivo tiene inconsistencias. Yo espero entonces que a ustedes pues les haya gustado. Yo aquí en la descripción les voy a dejar este código o el enlace para que ustedes lo descarguen y lo pueden editar, mejorar todo lo que ustedes quieran. Pero lo que nos ha gustado de trabajar este archivo del parqueadero es por todas las cosas que hemos podido hacer en Python, es decir, crear listas, crear diccionarios, crear lotes, hacer búsquedas, ¿cierto? Copiar rangos de una lista a otra, como lo veíamos ahorita cuando estábamos llenando los temporales, trabajar con fechas, trabajar con horas, trabajar con deptime, etcétera. La función count que me devolvía, por ejemplo, el número de coincidencias de una fila con una placa, trabajar con funciones, trabajar con por ejemplo estos lambdas que me vuelven también el valor máximo
y con un montón de herramientas que hemos visto, pues cuán útil es trabajar con Python y cómo muele rápido de una forma increíble. Pues muere los datos de una forma demasiado rápida, es demasiado, es un lenguaje que está tomando mucha fuerza precisamente por eso. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente lección de Python.